revisar lo que está pasando en esta reforma al Poder Judicial de la Federación. El día de ayer se dio a conocer en el Senado de la República una iniciativa que busca que desaparezcan estas pensiones vitalicias, y esto se podría debatir, esta extinción de estas pensiones vitalicias millonarias que sostiene con dinero público actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues se podría discutir en los próximos días en esta Cámara de Origen, luego por la Cámara Revisora, en el contexto de todas las reformas que van a pues hacer posible un nuevo sistema de justicia. Y esto pues lo presentó el legislador morenista Saúl Monreal. Esta iniciativa tiene por objetivo acabar, de acuerdo con sus propias palabras, con los privilegios de los saberes de retiro para ministras y ministros en esa situación. Al respecto, se argumentó dentro de esta iniciativa que se trata de un privilegio porque excede las prestaciones que percibe la mayoría de la población y fomenta también la desigualdad social. Ante ese escenario, el senador Monreal, Saúl Monreal, pues destacó justamente que es fundamental que los servidores públicos, y esto lo dice en referencia a los ministros y ministras de la Suprema Corte, sean ejemplo de responsabilidad, y entre ello pues también se incluye la responsabilidad administrativa de los recursos públicos. Esta iniciativa busca reformar artículos 129 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con lo que se prohibirían ya estas pensiones vitalicias. Esto ya se publicó en la Gaceta Parlamentaria y en los próximos días podría ser turnado a comisiones para su dictaminación. Aquí el tema, Aníbal, pues es justamente esto que ellos llaman derechos, ¿no? Como si fueran sus derechos laborales, pero que en realidad entrañan este tipo de privilegios. Y uno de los casos me parece a mí más dramático, pues es el de Diego Valadez, que solamente trabajó 7 meses y ha tenido esta pensión vitalicia por 30 años, 3 décadas ha cobrado esta pensión, pues que es millonaria. Estamos hablando de más de 280,000 pesos brutos mensuales, y pues que le garantizan una vida muy cómoda a esta clase de personajes, y de ahí se entiende también su defensa a la reforma al Poder Judicial. Claro, contrasta y sobre todo creo que es pertinente recordar que casi ningún trabajador o ningún trabajador en México tendría este tipo de privilegios, tendría este tipo de garantías. ¿En qué trabajo te permiten tener una pensión como la que tiene Diego Valadez por trabajar algunos meses? Solamente para recordar algunos de las, digamos, de estas canongias, de estos privilegios que tiene el Poder Judicial por manejo de productos y venta de publicaciones y de CDs y otro tipo de aspectos, tienen más de 177 millones. Las pensiones complementarias de mandos medios son más de 2.972 millones. Las pensiones complementarias para mandos superiores, 832 millones. Todos los remanentes presupuestales que tiene el Poder Judicial son más de 1.386 millones. Y las pensiones complementarias, que este yo creo que es uno de los puntos fundamentales, estas pensiones complementarias de magistrados y de jueces jubilados son más de 4.722 millones de pesos que se erogan de la federación, del presupuesto público, para mantener a esta casta del birrete y de la torre. Así es, y también recordarle a nuestra audiencia que justo esta semana publicamos cómo están esas listas de beneficiarios de estas pensiones vitalicias, sobre todo en el caso de ministros y ministras en retiro, y no hay pues una cohesión en la información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, parte de nuestra información lo que revisa son varias respuestas a solicitudes de información pública, toda vez que la Corte, no hay que olvidarlo, sobre todo este bloque con
conservador que encabeza Norma Piña, pues ha insistido en que el INAI es pieza fundamental de la transparencia, de la democracia, de los contrapesos. Incluso han intentado obligar al Senado de la República en varios momentos a que designe a los comisionados pendientes de esta pues jurisdicción, ¿no? De lo que significa este Instituto Nacional de Transparencia. Y pues quienes no cumplen realmente con este ejercicio transparente son estos actores en posición de poder, en este caso al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que nosotros nos encontramos son varias respuestas a solicitudes de información que no proporcionan la misma lista, para decirlo pronto, no proporcionan la misma lista de beneficiarios, y esto lo único que revela es un desaseo en el manejo de estas pensiones o una pues abierta violación al derecho humano a saber, toda vez que podría ser intencional esta pues falta de información. Los tres casos que nos llaman la atención, por supuesto, tienen que ver con el caso de Diego Valadez Ríos, quien solo trabajó en 1994 7 meses, alrededor de 7 meses. También el caso de Eduardo Medina Mora y Casa. Este caso también es importante porque además de que tiene una corta trayectoria en la Corte, solamente de 4 años y algunos meses, Eduardo Medina Mora sale de este cargo justamente entre un escándalo de corrupción. No hay que olvidarlo, él venía de estos cargos en la Procuraduría General de la República, y lo que se sabe hasta ahora, aunque su expediente no ha sido judicializado, es que él decide pues presentar ya su renuncia al cargo de ministro, y se la acepta el propio Senado de la República porque iba a enfrentar estas acusaciones de presunta corrupción. Había todo un expediente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera donde se había dado pues un seguimiento exhaustivo a su situación financiera y patrimonial. Se descubría que no era acorde con sus ingresos. Y otro caso que también llama la atención pues es el de José Ramón Cosío Díaz, quien también abierto opositor a esta reforma y en general al gobierno del presidente López Obrador, que también está dentro de estas listas. Otra que está en estas listas es Olga Sánchez Cordero. Llama la atención que no aparezca en todas, pero también llama la atención que el día de ayer que se discute o se empieza a discutir esta reforma al Poder Judicial, pues ella se aparta, ¿no?, de la discusión y se va a hacer una operación de corazón, que estas cirugías que le llaman a corazón abierto, ¿no? Pues importante también los temas de salud, pero extraña la coincidencia, por no decir Claro. claramente que se ausenta, como ya en su momento se había separado de otras acciones del propio Poder Ejecutivo sobre el tema del sistema judicial. Exactamente, y justamente un comentario con respecto al exministro Cosío, recordar que no solamente los vínculos que tiene, porque eso, digamos, es importante también que la audiencia lo sepa, los vínculos que tiene con la política en México, pero también los vínculos que tiene con medios de comunicación, los vínculos que tiene también con think tanks en Estados Unidos, que eso es algo importante, siempre estar revisando qué es lo que dicen desde Estados Unidos sobre México, porque tiene contactos con algunos de los grandes think tanks en Estados Unidos que delinean política pública hacia México, como puede ser el Wilson Center, o como puede ser también otro think tank que ha estado bastante activo con el tema de la reforma al Poder Judicial, el Inter-American Dialogue, que es, digamos, uno de los think tanks que constantemente revisan la situación de América Latina y del mundo. Particularmente, él fue uno de los revisores de los últimos informes que han hecho en este think tank con respecto a la reforma al Poder Judicial. Llama la atención que justamente sean, digamos, tres de los argumentos que se repiten constantemente, tanto en medios de comunicación como, digamos, medios de comunicación nacionales e internacionales, como también de la oposición.
Y me refiero precisamente al hecho de que va en contra de la democracia, que se establece una dictadura, que vulnera justamente algunos de los aspectos del Tratado de Libre Comercio. Eso lo vimos ayer en los debates también. Y gente vinculada a este movimiento opositor también es lo que suele mencionar. Es lo mismo, es la misma, digamos, la misma función que cumplen repetir este tipo de argumentos para que la población y para que la audiencia vaya interiorizando este tipo de aspectos en el debate. Así es, y justo pues en todo esto que ya estamos viendo, que se aprueba en lo general en la madrugada ya de este miércoles 4 de septiembre en la Cámara de Diputados, no en su sede original, sino en esta sede alternativa, pues esa discusión acalorada de la que te refieres también llevó a ciertas barbaridades. En algún momento alguien dijo que se tiene que escuchar a todas las voces, incluida la de nuestros socios comerciales principales, como el caso del embajador Ken Salazar. Y justamente ayer, de nueva cuenta, en este intervencionismo de parte del gobierno estadounidense, un intervencionismo que nunca ha acabado, pues vimos a un Ken Salazar otra vez activo en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué te parece si pues recuperamos una parte de su discurso que dio ayer en conferencia con medios? Anda pues dando varias conferencias en las últimas semanas, y ayer pues reincide en esta invasión de la soberanía mexicana al decir que sigue preocupado y que lo dice ahora a título personal, ya no como embajador, pero vamos a ver. Yo tengo un respeto grandísimo a la presidenta electa, que tiene un equipo bueno y muy fuerte. Entonces, una realidad de nosotros los jueces, no hay ningún juez a nivel nacional, ninguno en los Estados Unidos donde hay elección. Esos son los jueces federales, las cortes donde paseo muchísimo tiempo de mi vida, con los casos más complicados, más difíciles de la nación. Ahí no se elige ningún juez. Donde se eligen los jueces, en algunos estados, son a nivel estatal, pero son pocos los que hacen elección directa. Entonces hay que conocer que son diferentes sistemas. Y las preocupaciones que tengo yo y las ideas que he compartido, las comparto más con el diálogo que deberíamos de tener como amigos, como socios y como vecinos. Muchísimas gracias. Embajador, ¿sigue la pausa en la relación México-Estados Unidos, como dijo el presidente López Obrador, o ya se levantó? Y seguimos trabajando, como digo, muchísimo con el gobierno de México, y lo seguiré haciendo. Entonces, eso, la vida diaria, la vida que afecta a nuestros pueblos, lo trabajamos todos los días sin cesar. Somos trabajos juntos. Pero les agradezco otra vez mucho venir aquí a la casa.